Porque van a armar la recocha aquí. Con la recocha de ustedes es suficiente. Bueno. Todavía no hemos empezado. Listo, muy bien. Buen día. Estamos dentro de la unidad 5. Empezamos la unidad 5, que son propiedades químicas. Estamos estudiando la reacción del suelo. En la clase pasada vimos parte de esta reacción, que era, recuerden que llamamos reacción o acidez, pues para llamarlo más comúnmente, acidez o reacción del suelo. Entonces vimos la acidez activa. Recordemos que es debida a la concentración de iones hidrógeno y la concentración de hidroxilos. Y que se mide a través de una propiedad o de un parámetro que lo llamamos pH, que es el potencial de iones hidrógeno. Muy bien. Hoy vamos a ver algo que hemos denominado la acidez intercambiable. La acidez intercambiable, que también hace parte pues de la reacción del suelo o de la acidez total del suelo. Esta acidez intercambiable, aquí es muy importante, muchachos, esto porque de pronto traslapamos un poquito suelos 2. Recuerden que en varias ocasiones nos ha pasado que traslapamos suelos 2, pero porque necesitamos ver o entender la practicidad de lo que estamos estudiando para poder entender mejor. Entonces, esta acidez intercambiable, que es debido a la concentración de iones aluminio, en el complejo de intercambio, es decir, los que están adheridos a partículas del suelo. Entonces uno ya va ahí relacionando cositas y dice, bueno, en suelos arenosos tendremos problemas con aluminio. No tendremos problemas con aluminio. ¿Por qué? Porque los suelos arenosos tienen bajitas cargas. Y miren, recuerden una cosa, muchachos. La clave de entender la capacidad de intercambio catiónico del suelo, la fertilización, los problemas de acidez, los problemas de adicionar moléculas al suelo para corregir X o Y propiedad, es que recuerden que estos iones tienen una carga y que esa carga es la que finalmente condiciona su comportamiento. Este aluminio es importante, ¿por qué, muchachos? Porque lo dijimos en alguna clase, a pesar de que recordemos que los minerales primarios que los minerales que más se encuentran en el suelo y los que originan toda la parte edáfica se llaman aluminosilicatos. Quiere decir que están conformados por tetraedros y octaedros que ambos tienen aluminio y sílice. Y entonces nos hacíamos la pregunta de por qué en toda la evolución de las especies, y obviamente tuvo que haber primero suelo para que después hubiesen especies vegetales, ¿cierto? Sin suelo no habían, a no ser de que las epífitas pues hayan sido primeras, pero tuvo que haber suelo para que hubieran vegetales. ¿Por qué los vegetales, e inclusive nosotros los seres, yo iba a decir es que seres vivos, como si los vegetales no fueran seres vivos, nosotros los que, los mamíferos, pero también las aves y los peces. Bueno, pero también los reptiles, los batracios, los anfibios, ningún ser vivo, llamémoslo así, ser vivo, para generalizar entre vegetales y animales, ninguno involucró el aluminio dentro de su metabolismo. Entonces dice uno, ¿ve? ¿Y por qué? Siendo que se supone que es tan antiguo como el sílice y es el origen de todo, aluminosilicato, recuerden,
los tetraedros y los octaedros, ¿cierto? Recuerden que aquí es el átomo de sílice y aquí es el átomo central de aluminio. Cuando unimos tetraedros con octaedros, tenemos los minerales primarios de donde se originan los minerales secundarios, el suelo, las rocas, todo este cuento. Entonces la pregunta que a mí siempre me surge es, ¿por qué si el aluminio es tan antiguo como el sílice y tan abundante como el sílice, ningún ser vivo lo involucró dentro de su metabolismo? Hay por ahí una gente que dice, o uno dice, no, es que la hortensia azul necesita de aluminio. Que sí, que sí. Bueno, vamos a mirar eso, ¿cierto? Eso sí, que le bajan el pH para alborotar el aluminio y que entonces da un color azul más intenso. Si resulta que no. Resulta que lo que pasa es que cuando la planta está en esas condiciones tan desventajosas o desfavorables, de pH muy ácidos, genera unos metabolitos secundarios que hace que la planta tome ese color, pero no es que la planta tome aluminio y se ponga más azul. No, no es eso, ¿cierto? Es como cuando uno le pone rojo de la rabia. No es que uno se ponga rojo porque no, es una reacción secundaria, ¿cierto? Entonces, no es que las hortensias tomen aluminio y se vuelvan azules. No, 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 no. No, el aluminio es el 99% de las veces tóxico. Ahí dicen, y si ustedes, por ejemplo, consultan los nutrientes o los elementos necesarios para el normal funcionamiento de una planta, por ninguna parte está el aluminio. Hay algunos autores que dicen que la planta toma unas pequeñas cantidades de aluminio, pero inclusive el profesor Raúl Zapata lo menciona ahí en su texto, pero realmente no es lo más común. Lo más común es que ninguna planta necesita el aluminio para su metabolismo normal. Es decir, una planta en ausencia de aluminio cumple su ciclo fisiológico total y normal. Lo que no sucede con un elemento esencial como el nitrógeno, como el fósforo, como el potasio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta acidez intercambiable debido al aluminio en el suelo es un problema, ¿cierto? Cuando el aluminio... bueno, entonces vamos a ver cuándo el aluminio realmente es un problema y cuándo no es un problema. Muy bien. ¿Cómo identificamos nosotros o por qué este aluminio tiene una relación, por qué lo estudiamos adicional con el pH? O sea, ¿por qué estudiamos la acidez activa y la acidez intercambiable juntos? Porque este aluminio tiene una relación directa con los contenidos de hidrogeniones, entonces, observemos algo. Cuando el aluminio es tóxico, entonces es cuando el aluminio es trivalente, ¿correcto? Así es tóxico. Vamos a ponerlo aquí, listo. Cuando el aluminio es divalente y cuando el aluminio es monovalente, tiene una sola carga. Así el aluminio es tóxico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Siempre que el aluminio esté cargado es una forma tóxica. Obviamente es más tóxico en la medida en que tiene más cargas. ¿Cuándo no sería tóxico? Que ya lo hemos aprendido. ¿Cuándo el aluminio no sería tóxico? Cuando no tiene cargas, ¿cierto? Entonces, cuando el aluminio tiene aquí otro elemento, otras cargas que lo hacen que su carga sea cero. Y cuando su carga es cero es no tóxico. No tóxico. Entonces ahí ya vamos entendiendo cuál podría ser la relación entre el aluminio intercambiable y el pH. ¿Listo?
Si yo necesito neutralizar el aluminio que tiene cargas positivas, ¿con qué lo neutralizo? Con cargas negativas, con cargas negativas. Entonces ahí ya vamos encontrando esto. ¿Cuándo hay cargas positivas en el suelo? Cuando hay mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Y cuándo hay mayor cantidad de hidrogeniones? Cuando los pH son ácidos. O sea, que a pH ácidos no solamente es que hay una gran cantidad de hidrogeniones, sino que hay una cantidad de aluminio de forma tóxica. Porque ¿qué carga tiene el hidrógeno, María Alejandra? ¿Y el aluminio? ¿Y cargas iguales? Entonces el aluminio anda por ahí fresco, refresco, haciendo todo lo que le da la gana. Tal. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a pHs básicos o menos ácidos? Que hay más cantidad de hidroxilos, carga negativa. Y estas son cargas positivas. Por lo tanto, cada que se le adhiere, por ejemplo, 1H a este aluminio, él va perdiendo su toxicidad hasta cuando hay una gran cantidad de hidroxilos que neutraliza el aluminio y entonces su carga es 0. O sea que nosotros necesitaríamos el aluminio no tóxico, algo así, Al3 más OH menos 3. Y entonces, expresando esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos Al, aquí tenemos las 3 carguitas, y aquí tendríamos 3 OH. Total de la carga de esta molécula, 0. María Alejandra, esto es tener la mamá, es como tener a la mamá pero muerta. ¿No sirve? Para nada. Esto es lo que llamamos no tóxico o precipitado. O precipitado, correcto. Esto es lo que nosotros realmente hacemos cuando, ¿cuál es el verbo que nos inventamos en suelos? Encalar, el verbo encalar. Cuando encalamos, realmente lo que nosotros hacemos es neutralizar el aluminio. No es modificar el pH, es muy complicado modificar el pH con cal. Pues, es más, uno ni siquiera aplica cal, paradójicamente, para modificar el pH. Muy complicado, muy complicado. Uno aplica cal para controlar el aluminio. Es más, las fórmulas para calcular los requerimientos de cal o de carbonato de calcio, que lo vamos a ver en suelos 2, son fórmulas basadas en la concentración de aluminio que hay en el suelo, no en el pH. Es decir, no existe una fórmula que le diga a usted, vea, yo quiero pasar el pH de 4,5 a 5,5, entonces aquí aplique un megagramo de cal. No, eso no existe. A pesar de que hay agrónomos que lo recomiendan. Sí, hay colegas que tienen esa capacidad. Yo no he llegado allá. A esa capacidad de recomendar cal para cambiar el pH. No, yo no he llegado allá. Pero sí podemos decir, vea, es que yo tengo 2 miliequivalentes gramos por cada 100 gramos de suelo. No se asusten con esto, que esto lo vemos en suelos 2. 2 miliequivalentes gramos por cada 100 gramos de suelo, que es tóxico. Yo lo quiero bajar a 0,5 miliequivalentes gramos por cada 100 gramos de suelo. Esto sí lo puedo hacer. Y hay una fórmula matemática para hacer esto y encontrar las cantidades de carbonato de calcio. Pero para esto no. Padre, así cuál es mejor para controlar mejor el aluminio, un carbonato de calcio, un yeso agrícola o cuál es como el... Depende. Ahorita vamos a ver las reacciones. Nosotros lo que necesitamos generar son cargas negativas. OHs. Eso es lo que necesitamos generar. Entonces, por ejemplo, que yo estoy en Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo es que me explicaron en suelos? A ver, yo me acuerdo. Si estoy en Santa Fe de Antioquia, uso carbonatos de calcio o yeso. Yeso porque es más hidrosoluble.
¿Listo? Porque tiene una molécula de agua. Tiene carbonato de calcio, azufre y agua. La cal no. La cal no es hidratada, ¿cierto? No tiene moléculas de agua, entonces disolverse es más difícil. Otra consideración. Mi cultivo, la capa arable son 10 centímetros. Si yo le aplico cal, el calcio sí se me mueve a 10 centímetros y se diluye y todo ese cuento. Pero si yo tengo un problemita 30 o 40 centímetros de profundidad y la capa arable en un frutal, y yo quiero modificar mi pH allá, yeso. Pero lo que necesito finalmente es OH, es generar OH. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un cuadrito muy bonito para que entendamos cuál es la relación entre la concentración de iones hidrógeno e hidroxilo y la presencia de aluminio de forma tóxica en el suelo. ¿Cuál es el aluminio de forma tóxica? El que tenga carga. Entre más carga tenga, es más tóxico. Entre menos carga tenga, es menos tóxico y lo tenemos que tratar de neutralizar, ¿correcto? Entonces, borremos acá. Estamos en la acidez intercambiable. Como dicen en la televisión, en los programas de los chefs, que eso ponen todos los ingredientes ahí, se van para las propagandas y cuando vuelven ya está el plato. Eso, entonces vamos a hacer así para hacer la gráfica. Entonces vamos a un corte de comerciales. No se despeguen de este canal porque después haremos las rifas y ya volvemos. Eso. Muy bien. Entonces, para que relacionemos la acidez activa, que es debido a la concentración de iones hidrógenos, y la acidez intercambiable, que es debida a los iones de aluminio, entonces miremos esta grafiquita. Recordemos que el pH tiene una escala de 0 a 14, aquí coloquemos 0, de 0 a 14, pero aquí la dejamos por ahí hasta 8 o 9. Entonces, ¿cuál es la relación? Recuerden esto, cuando el suelo tiene pH por debajo de 5,5, hay más presencia de hidrógenos que de hidroxilos, por lo tanto el suelo está más cargado positivamente. Y cuando empezamos a subir de pH de 5,5 a 6,5 hacia valores más altos, va a haber menos cargas positivas. Bueno, por aquí coloquemos algunas cargas negativas, ¿cierto? Que también las hay. Por aquí también hay cargas positivas, más poquitas. Entonces decir más poquitas es como tan raro, ¿cierto? Más poquitas, no, eso no se debe decir. Por aquí también hay cargas negativas. ¿Qué pasa? Entonces, como cargas iguales se repelen, quiere decir que entre más cargas positivas haya en el suelo, este aluminio va a andar libremente. Y este es un aluminio tóxico, extremadamente tóxico. ¿Qué significa tóxico? Que la planta no lo necesita para su normal funcionamiento y que en la mayoría de los casos causa daños. Casi siempre hay una baja en la tasa de crecimiento de las raíces, ¿cierto? Y a medida que el pH va llegando a valores entre 5, 5 y 6, las cargas positivas, generalmente causadas por el hidrógeno, van disminuyendo. Y llega un momento en que el aluminio es no tóxico. ¿Qué significa, María Alejandra, que sea no tóxico? Que se neutraliza. Que se neutraliza. Que todas sus cargas positivas son neutralizadas con cargas negativas, ¿correcto? Aquí. Es un aluminio no tóxico, también es precipitado. ¿Con qué corrige esto uno entonces? Generando OH. Generalmente es con carbonatos de calcio o con yeso, ¿cierto? Entonces uno corrige el pH, pero acuérdense, afortunadamente esto es reversible para nosotros los agrónomos porque no perdemos la chambita, ¿cierto? Organizamos el pH para este cultivo y se quedó así, no.
para el otro cultivo hay que volverlo a organizar, entonces hay que volver a ir, hay que volver a cobrar y bueno. Y así vivimos, todos vivimos, bueno, muy bien. Pero ojo con esto, vea. Entonces aquí neutralizamos todas las cargas. Y miren lo que va sucediendo acá, Se van incrementando ¿quiénes? Las cargas negativas. Y llega un momento por allá a pH de 9, de 10, en que son tantísimas las cargas negativas que ya el aluminio se carga con 4 OH, aquí comparten cargas, y ya se carga negativamente y vuelve a ser tóxico, porque otra vez la molécula está cargada eléctricamente. Aquí vuelve a ser tóxico. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros por allá no llegamos. Pues aquí en el trópico yo no he encontrado, o en los análisis de suelos que he visto, nunca he encontrado pH de 9, de 8, de 10. ¿No? De 7 sí. De 7 sí. Y todo el mundo busca el 7, ¿cierto? Como si fuera pues la panacea y todo ese cuento. Listo, muy bien. Aquí... Pero ese 7 en suelos bien o en suelos ya muy degradados. No, o alguna no. particularidad para que sea el 7 pues o... Es que no vino a la clase y no vio el video. Eso. Cuando tenemos que, recordemos esto, cuando dicen, es que no, necesito un pH. Recuerde, compañero, que la escala del pH va de 0 a 14. Y que hay un punto aquí 7 que no significa ausencia de. Porque dicen, no, es que el pH neutro es porque no hay acidez y que entonces... No. El pH de 7 significa que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones OH. Entonces uno, ¿por qué, por ejemplo, en soluciones nutritivas en fertirrigación busca esto? Como para que lo que uno adicione, por ejemplo, si yo tengo pHs muy ácidos, las cargas negativas se neutralizan. Y si tengo pHs muy básicos, las cargas positivas se neutralizan. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer uno? Generar un medio en el cual la competencia sea como igual, ¿cierto? Pero no es que, ahora, si yo, por ejemplo, voy a adicionar fósforo, yo prefiero un medio básico que un medio ácido, porque recuerden que el fósforo es H2PO4 menos. Si yo adiciono este fósforo en pHs muy ácidos, significa que estos hidrogeniones vienen aquí. ¿Y cómo queda esta molécula? 0. Perdió el año. Por eso es que ustedes ven una tablita por ahí de disponibilidad de nutrientes frente al pH. Y fíjense en ustedes que la disponibilidad del elemento tiene que ver con la carga del elemento y el pH. O sea, la concentración de cargas en el suelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuando el pH se va volviendo ácido, va aumentando la disponibilidad de los micronutrientes? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Viendo ácido? Sí. Cuando el pH empieza por aquí de 5,5, de así, y empiezan a aumentar las cargas positivas, porque aumenta la disponibilidad de micronutrientes. Hierro, cobre, manganeso, zinc. Porque todos son iones positivos. Entonces está la disponibilidad. ¿Y por qué cuando el pH se va haciendo básico van disminuyendo la disponibilidad de estos iones? Pues porque se encuentran con ¿quiénes? Con los OHs y se forman, por ejemplo, hidróxidos de hierro. Sí. ¿Listo? Muy bien. Es para que vamos viendo la necesidad, muchachos, de entender bien el pH. Pero más que el pH es la acidez o la reacción del suelo frente, por ejemplo, a la fertilización. ¿Ya? Que dijimos que la idea de ver suelos 1 a profundidad era para que entendiéramos luego suelos 2 cómo fertilizamos, y al final de que veamos suelos 1 y suelos 2 vamos a hacer un asado. Bueno, un asado. Con suelos 1 es asado, bueno, y suelos 2 es otro asado. Y al final, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Redefinir y reestudiar el concepto de la agricultura
orgánica, orgánica, ¿qué es eso? Muy bien, entonces, aquí queda clara, espero que haya quedado claro la idea, o clara la idea, de cuál es la relación entre la acidez activa que se mide a través de un parámetro que se llama el pH y la acidez intercambiable que se mide ante el parámetro con el parámetro de la concentración de aluminio. ¿Por qué? A pHs ácidos hay más presencia de aluminio de forma tóxica. ¿Y por qué el aluminio cuando empiezan los pHs por encima de 5,5 ya no es un problema? ¿Correcto? Ya no es un problema. El aluminio siempre será un problema en el suelo. No siempre el aluminio es un problema en el suelo. Entre otras cosas porque sucede algo similar a cuando dijimos que era más complicado cambiar el pH de un suelo para adaptarlo a una especie y era más bien fitomejorar la especie para que se adapte a determinado pH. Es más fácil eso. Entonces, no siempre el aluminio es un problema en el suelo. Cuando el aluminio es un problema en el suelo, vamos a anotar estas características y quizás las desarrollemos en suelos 2, pues, pero para que la tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, vea. ¿Cuándo es un problema el aluminio en el suelo? Cuando el porcentaje, ya vamos a verlo, el porcentaje de saturación con el aluminio sea mayor al 25%. Ese es un problema. ¿Cuándo es un problema en el suelo? Cuando la relación entre bases intercambiables, calcio más magnesio más potasio sobre el aluminio sea menor que 1. ¿Qué significa esto, muchachos? Vea, ¿cuándo esto es menor que 1? ¿Cuándo esto sería menor que 1? Cuando el aluminio sea muy alto o el calcio, el magnesio y el potasio sean muy bajitos. Ahí es un problema, muy delicado. Y tercero, cuando el aluminio de forma tóxica o intercambiable sea mayor a 2 miliequivalentes gramos. Vamos a anotar esto y lo desarrollamos bien en suelos 2. Correcto. Ahí es siempre, estos son, digamos, 3 parámetros básicos que uno puede inferir a partir del análisis de suelos. Habrán otras cosas que hablar sobre el aluminio para definir si es tóxico o no, o un problema en el suelo. Pero realmente frente al análisis de suelos, lo que uno puede mirar a partir del análisis de suelo y deducir es estas 3 cositas. Entonces uno coge el análisis de suelo y mira si el porcentaje de saturación de aluminio es mayor del 25%, sumando todas las bases con el aluminio y hace un porcentaje. Luego la relación calcio, magnesio, potasio frente al aluminio. Y este que es un resultado que lo da directamente el análisis. Y una pregunta. A uno siempre le dicen, porque uno después de que va entendiendo y va queriendo estudiar cómo interpretar un análisis de suelos y recomendar, se va dando cuenta que el pH va pasando a un segundo plano y dicen, y entonces ¿para qué es que el pH? No sé qué. Pero miren, muchachos, una cosa simple, cuando a uno le entregan un análisis de suelos y mira el pH, uno ya ¿para qué miraría el pH? Básicamente. En este caso, para ver si el aluminio es o no un problema. Entonces, por ejemplo, si usted en el resultado de análisis de suelo le dicen pH igual a 6,8, ¿de quién se olvidó ya de entrada? Del aluminio. Ya se olvidó de entrada del aluminio. ¿Por qué? Porque por encima de 5,5 el aluminio está precipitado, es no tóxico. Entonces todo esto perdió. Pero si a usted lo dicen
pH igual a 5,1, ojo, ahí sí se le prende una sirenita. ¿Qué dice qué? Aluminio, ¿cierto? Es la única, o sea, básicamente, personalmente, es lo único que para mí tiene validez o peso importante cuando uno recibe un análisis de suelo si ve el pH. Si está por debajo de 5,5, tengo problemas, ¿cierto? Si está por encima de 5,5, no tengo problemas frente a la acidez. Ahora, si yo tengo un pH de 5,5 y voy a sembrar yuca, ¿qué pasa? ¿Sigo teniendo problemas o no? ¿Por qué? Tolera pHs ácidos. Entonces ahí ya mi problema no va a ser la presencia del aluminio, sino la baja disponibilidad de los otros nutrientes. Pero ya problemas con pH pues no voy a tener. Ya lo que voy a tener es un problema de disponibilidad de otros nutrientes. Pero ahí el problema no de acidez para mi especie no es lo relevante. Muy bien. ¿Qué especies son más sensibles al aluminio? Los que están por encima de pH, los que mejor funcionan por encima de pH 5,5, por ejemplo, cereales. Los cereales son todos muy susceptibles a pHs ácidos. El maíz no es que tolere pHs muy ácidos. O sea, una planta, los vegetales tienen esa capacidad de adaptación y de elasticidad genética tan grande que ellos se van adaptando a casi todos los medios, pues porque de forma natural se han adaptado, pero no alcanzarían las mismas producciones, porque entre otras cosas, las especies que son tolerantes a la acidez no significa que no funcionen a otros pHs, igual. ¿Cierto? Por ejemplo, usted tiene una yuca con un pH de 4,5, pues la yuquita le va a producir, el café le va a producir. Pero si una yuca está en pH entre 5,5, que no tenga que gastar energía para contrarrestar ese pH ácido, pues hombre, esa energía la utilizará en otras cosas, pues en producir mayor biomasa. Porque una de los mecanismos de la planta para tolerar pHs ácidos, o sea, iones hidrogeniones, ¿cierto? Y aluminio, es que ellas producen unos exudados. Y en esos exudados, ¿quiénes deben ir? Algunos radicales libres como hidroxilos, por ejemplo, para neutralizar ¿a quién? Al aluminio. No es que la planta, digamos, absorba aluminio. Una planta tolerante al aluminio no significa que es que absorba aluminio y lo metabolice y todo ese cuento. No, 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 no. La tolerancia significa que genera unos exudados, unas reacciones químicas alrededor de los pelos absorbentes, ¿ya? Y neutraliza el aluminio. Hay otras plantas que no hacen eso, pero reitero, cuando entra el citoplasma tiene que generar una carga, una proteína que tome ese aluminio y lo meta a una vacuola, lo encane por allá y... ¿cierto? Pero ninguna planta, ahí pues el profe Zapata menciona algunas plantas, cita un autor que menciona algunas plantas que dicen que utilizan el aluminio, pero realmente eso yo poco lo conozco. Muy bien, bueno, entonces aquí vamos a ver someramente, porque reitero lo vamos a ver en suelos 2 adecuadamente, vamos a ver cómo es que nosotros neutralizamos el aluminio. ¿Listo? ¿Cuál es el problema del aluminio? Que no es un ion que la planta necesite. ¿Listo? Muy bien. Pero antes del aluminio, antes de que el aluminio, de que la planta no necesita, el problema es el siguiente, muchachos. Vean. Vamos a borrar esta grafiquita. Ya la hicimos, ya quedamos listos. Vamos a borrar esta gráfica. Miren,
Recuerden esto. Recuerden que la planta, aquí tenemos una planta con sus raíces, están, su zona de pelos absorbentes, tin, 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 tin. Listo. Y aquí tenemos un suelo con sólidos, arenas, limos y arcillas, que junto con materia orgánica, producto de la acción de los ENAO, o sea, los microorganismos que producen sustancias húmicas, forman la estructura. ¿Listo? Y recordemos que lo importante de la composición de esos sólidos del suelo es que en el suelo nos interesa que esté cargado, esos sólidos estén cargados eléctricamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estamos adicionando aquí, que lo vamos a ver más adelante en el intercambio iónico, cuando estamos adicionando nutrientes, nosotros lo que adicionamos es iones. ¿Listo? Iones positivos o iones negativos. Moléculas también, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Si nosotros adicionamos estos iones aquí, vamos a poner dos casos. El caso 1 y el caso 2. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos un suelo, en el caso 1, un suelo ¿de qué tipo? Con la mayoría de cargas de sólidos en el suelo, ¿qué? Si tienen cargas, tienen arcillas. Y aquí, digamos que así, un suelo con predominancia de arenas o limos. ¿Listo? Entonces, en el suelo 1 arcillas, en el suelo 2 arenas. ¿Qué pasa si yo adiciono, cuando yo adiciono estas sales, cuando yo adiciono estos iones, qué pasa con estos iones? ¿Dónde se quedan? Aquí. Esto es como una bodega donde el suelo va acumulando estos iones para que luego vamos a entender cómo pasan en el intercambio iónico, esto cómo se lo va entregando luego a la planta. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo adiciono estas mismas cargas, estas mismas cargas, estos mismos iones, estos mismos fertilizantes en un suelo que no tiene cargas? Se lavan. Entonces ellos están aquí, ¿cierto? Listo, ellos llegan ahí felices de la moña. Ay, no, estoy libre, estoy en el complejo y tal. Pero si enseguida precipita, llueve, ¿qué pasa con estas cargas? Se lavan, se lavan. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Un suelo tipo arcilloso aquí, del 1, ¿sí o no? Bueno, entonces este no nos sirve, quitémoslo de aquí. El suelo 2, descartadito. Mentira, lo podemos arreglar ¿con qué? Con materia orgánica y los ENAO. Muy bien. Pero ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Ah, yo no debía haber borrado este, pero bueno. ¿Qué pasa si cuando yo vaya a adicionar esto, por ejemplo, estas cargas están ocupadas con este señor, con aluminio? ¿Qué pasa? Que tener todas estas cargas ocupadas es lo mismo que no tener cargas, porque igual yo adiciono estos fertilizantes, estos iones, y se me van a lavar, ¿correcto? Y aquí lo mismo, aquí porque no hay cargas y aquí porque las cargas están ocupadas. Por eso es que cuando a mí me entregan el análisis de suelos y yo veo un parámetro que dice más de 2 miliequivalentes gramos de aluminio, es porque ese aluminio es el que está adherido a las cargas de los sólidos del suelo. ¿Listo? Y vea la paradoja. Aquí el aluminio es un problema. Bueno, sí. Pero ¿cuál es el problema del aluminio aquí? Que está ocupado. Que está ocupado. Que está ocupando las cargas que yo debería tener para almacenar nutrientes, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo de aquí.
bueno es tener un aluminio paseador, o sea que esté por ahí dando vueltas y no pegado. Hay que sacarlo de ahí para neutralizarlo, ¿cierto? Vea, aquí es un ejemplo que yo siempre, aquí es como por ejemplo el borracho en los 15. Hay un borracho en unos 15, ¿sí o no? Entonces se llama a la policía. Vea, es que hay un borracho, vea, sáqueme este borracho de aquí de los 15, que es que me está molestando la niña, y vea la niña como está de linda y todo el cuento, ¿sí o no? Y llega la policía y le dice, pero es que nosotros no podemos entrar allá. Sáquelo para la calle, y aquí en la calle yo le echo la manito, pero sáquelo de ahí. ¿Qué hacemos cuando encalamos? Quitamos este aluminio de aquí, lo sacamos a la solución del suelo, que es todavía más peligroso, porque aquí no tiene cargas. Aquí, ¿cuál es el problema? Que me está ocupando las cargas que yo debería tener con esto. Pero si yo lo saco de aquí, él queda cargado eléctricamente. Aquí está neutralizado, pero está en un sitio donde no debería estar. Eso es lo que vamos a ver en estas reacciones que vamos a ver aquí enseguida. Por eso se llama aluminio intercambiable, porque él está en el complejo de intercambio. ¿Entre quién? Entre el sólido y la solución del suelo. Por eso se llama intercambiable, él se mantiene en esto. Y esto es lo que arreglamos nosotros cada vez, y cada vez cobramos. Esa es la ventaja. San aluminio, le digo yo. Ese es san aluminio. Sin él no podríamos ir a tanquear, ni a mercar, ni a pagar los servicios. Aunque Petro los va a rebajar. Eso dijo. Ojalá. Bueno, entonces vea. ¿Va a rebajar el aluminio? Los servicios públicos. La energía eléctrica no la va. Lo que quiere hacer es un riesgo muy grande. No, ese es lo que es un... Bueno. Listo. Entonces vamos a ver el aluminio, cómo lo controlamos. No vamos a avanzar ni a profundizar mucho en este último temita, porque eso lo vamos a ver a profundidad en suelos 2 cuando hagamos la recomendación de carbonatos de calcio y de yesos para determinada cultivo y para determinada área. Pero vamos a ver cómo es el control del aluminio, cómo es que se controla el aluminio. Intercambiable. ¿Cuál es el aluminio intercambiable, muchachos? El que está adherido a los sólidos del suelo. O sea que en suelos arenosos no hay aluminio intercambiable, en suelos limosos no hay aluminio intercambiable, a no ser de que tengan altos contenidos de materia orgánica, y ahí sí puede tener aluminio. Porque recuerde que los humus, las huminas y los ácidos, todos son cargados eléctricamente también, y ahí se puede adicionar el aluminio. ¿La gallinaza tiene aluminio? No, tiene cargas negativas, y en esas cargas negativas se pueden adherir muchos otros elementos. Sí, porque por ejemplo en la flor azul, como estábamos hablando hace rato, que a veces sale muy pálida y muchos le echan aluminio para que ya se ponga azul. Sí, pero ese aluminio, recordemos, sí, termine. Porque cuando se le echa mucha gallinaza, la gallinaza hace crecer mucho la planta. Pero no se la pone azul. Pues en parte sí. Sí. Ayuda mucho que ella coja color. Y la mata porque se eleva demasiado. Se va en vicio, lo que dicen, porque las materias orgánicas frescas, como la gallinaza, la porquinaza, tienen mucho nitrógeno. Entonces ese nitrógeno hace que la planta crezca demasiado, pero parece ser que la reacción azul no es que tome aluminio, no es que la hortensia tome aluminio, sino que esas altas concentraciones de aluminio alrededor de la planta hace que ella genere un mecanismo de defensa en su metabolismo secundario, y eso genera una sustancia que hace que ella se ponga azul. Pero no es que ella tome, eso no está comprobado. Mejor dicho, ahí hay un trabajo de grado. ¿Por qué la hortensia se pone azul cuando se le adiciona aluminio al suelo? Trabajo de grado, con un fisiólogo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la reacción del aluminio frente a la adición de cal. Tenemos que controlar el aluminio intercambiable. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces
vea lo que pasa. La primera reacción cuando adicionamos un carbonato de calcio se llama disolución. O sea que disolución es ¿qué? Con agua. Entonces ya hay una primera cosa básica. Si estamos en verano y encalamos, las reacciones son lentas, mínimas, ¿sí o no? Y si hay bajita precipitación, entonces ¿qué usamos? Si hay bajitas, yesos. Sí, porque acuérdense que es que el yeso está hidratado, ¿cierto? Y la cal no. Muy bien. Entonces mire, ¿qué estamos usando? Carbonato de calcio. Entonces CaCO3 más agua. Recuerden, la diferencia entre el yeso y el carbonato de calcio es que el yeso trae azufre y está heptahidratado, tiene moléculas de agua. El yeso. Entonces por eso, en zonas con bajas precipitaciones yo necesito usar yeso, porque necesita menos agua para diluirse. Acá sí carbonatos de calcio. Pues. Y en zonas de altas precipitaciones, carbonatos de calcio. ¿Qué es lo que pasa también? Que es que el yeso tiene mayor movilidad. O sea, puede penetrar hasta zonas más profundas, la cal no. Bueno, entonces, ¿qué se genera aquí? Hay una reacción que me genera 3 productos básicos, vea. El calcio, vamos a colocarlos de diferentes colores. Pero es que no sé, a ver. El calcio, el ácido carboxílico, vamos a ponerlo aquí. HCO3, o sea, más y más OH. Compañeros, ¿se ven bien? El carbonato de calcio más agua me genera calcio, ¿se ve? ¿Se ve bien? Ya hiciste un acercamiento. Eso. Vamos, yo lo voy dirigiendo. El ácido carboxílico y los OH. Ahí tenemos 3 productos. Hidroxilos. Listo, ahí tenemos 3 productos. O sea que si tenemos 3 productos, esos 3 productos son los que me ayudan a neutralizar el aluminio. ¿Qué es neutralizar el aluminio? Ponerle carga cero, que quede cargado 0, porque si vuelve a quedar cargado negativamente vuelve a ser un problema. Muy bien. Enseguida vamos a ver 3 pasos que no necesariamente se dan en ese orden, es como para ponerle una secuencia, se pueden dar a la vez, uno más que el otro, ¿cierto? Pero vamos a colocarle como una secuencia. Entonces viene el primero, vamos a utilizar el calcio, ¿listo? Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces un segundo paso es el intercambio. Recordemos, ¿por qué se llama acidez intercambiable o aluminio intercambiable? Porque estaba adherido a los sólidos del suelo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aluminios que tienen 3 cargas. Por lo tanto, están utilizando 3 cargas positivas del complejo de intercambio que yo las necesito para otra cosa, para tener ahí. Listo, muy bien. Muy bien. Vuelvo y repito, este aluminio aquí es muy aburridor, muy fastidiosito, ¿cierto? Pero digamos que ahí no es tan dañino, ¿cierto? Y no puedo hacerle nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacarlo de ahí. ¿Listo? Acuérdense que esto es un sólido que está en el suelo. ¿Listo? Generalmente arcillas. Y aquí está en el suelo y yo lo tengo esas cargas ocupadas con aluminio. Yo tengo que sacarlo de ahí, ¿cierto? Es como cuando yo tengo un hotel con clientes muy aburridores, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Sacarlos de las habitaciones para meter ya familia que llega con el chiquito, bien queridos, que pagan y todo. Tengo que sacarlo de ahí, yo tengo que sacarlo de ahí. ¿Con qué lo saco? Con calcios. Por eso es que ustedes se dan cuenta que uno, por ejemplo, aplica pues 50, 60, 70 kilos de un fertilizante por hectárea. Pero de cal, ¿cuánto aplica uno?
Eso aplica uno 1 megagramo, 2 megagramos, 3 megagramos, una cantidad exorbitante. ¿Qué es lo que hacemos? Llenar este suelo de una gran cantidad de cargas positivas. ¿Por qué tienen que ser positivas? Para que me desplace esto. Entonces, ¿cuál es la carga positiva aquí? El calcio. Entonces yo saturo el suelo con calcio. Entonces me queda que aquí, que 2 aluminios, mire, yo necesito, ¿cuántos calcios necesito para desplazar 2 aluminios? ¿El calcio trabaja con más 2? Sí, con más 2. 3. Por eso es que necesito tanta cal. Entonces necesito 3 calcios, porque 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, para liberar estas cargas de acá. Entonces, esto que estaba en el complejo de intercambio me queda así. Ya aquí, perdón, ya acá, este sólido que estaba aquí, este sólido que estaba aquí, ¿quién está aquí adherido a los sólidos? ¿Quién se quedó ya adherido a los sólidos? El calcio. Entonces ya aquí tengo calcio. En el complejo de intercambio. ¿Y a dónde pasó el aluminio? A la solución del suelo. Entonces este aluminio está aquí, quedó en la solución del suelo. Y si aquí era maluco y fastidioso, aquí es que es peligrosísimo, porque ya está ¿en dónde? En la solución del suelo, ya está en la fase acuosa del suelo, alrededor de los pelos absorbientes, generando un desequilibrio eléctrico gravísimo para los pelos absorbentes, para ese complejo de absorción. Entonces, aquí en la solución del suelo es maluquísimo, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Saturando este suelo con cargas positivas que tiene el calcio, presionando este aluminio para que se saliera de ahí, y lo reemplazamos ¿con quién? Con el calcio, que sí nos interesa. Entonces este aluminio está ¿en dónde? Por ahí volantón, en la solución del suelo. Es decir, ya sacamos el borracho de los 15. ¿Y en dónde está? En la calle. Ahí sí echémosle la policía. Llamemos los tombos. Listo, vea. Los tombos ahora sí. Cojan ese borracho. El OH. Bueno, a ver cuál seguimos aquí. Sigamos con el segundo producto. Entonces aquí, ojo pues que ese está en la solución del suelo todavía. No lo hemos organizado. Ahí está. Listo. Recuerden que el 2, la reacción 2, la reacción 3, se pueden dar al mismo tiempo. La que sí se da primero, obviamente, es la disolución. Muy bien. Entonces aquí tenemos este ácido, listo, que lo tenemos ahí. ¿Qué tenemos que originar allí? Mire, a esta reacción, pero no le colocamos el título, se llama neutralización. Perdón, se llama neutralización. Bueno, aquí por esta neutralización es que la cal o encalar se ha ganado, digamos, la fama de controlar el pH. Lo que nunca podremos, saber, no sé si se sabe con una curva de encalamiento, es realmente cuánta cal debemos de adicionar para mover el pH en determinados decimales. Pero esta neutralización, digamos, que es la que le ha dado la fama a la cal de que controla el pH. ¿Qué es controlar el pH? Hacer que desaparezcan los iones hidrógeno. Listo, entonces aquí tenemos este otro producto.
Listo, muy bien. ¿Con quién reacciona? Reacciona con un hidrogenión. ¿Y qué me produce? Pues mire lo que me produce. Exactamente, me produce ácido carbónico primero y luego este me produce H2O más CO2. ¿Quién se neutralizó? El hidrógeno. Ay, pongamos esta flechita, acuérdense. Reversible, o sea, platica para los agrónomos y para los productores de cal y todo eso. Todo esto es reversible. O sea que uno lo arregla y vuelve y se desarregla. Muy bien. O sea que no solo, bueno, es que esto es un hidrocarburo, realmente. Pero no solo la quema de combustibles fósiles genera CO2, vea, mire. El CO2 se produce también a partir del manejo de los agroquímicos, en este caso de la cal. Entonces, mire, por eso es que a la cal le atribuyen, ya utilizamos esto, a la cal le atribuyen el manejo del pH, pero realmente si no hacemos una curva, una incubación con cal para ver cómo se mueve el pH a través del tiempo con determinada dosis de cal, eso es muy complicado de determinarlo. Por ejemplo, llegar a determinar y decir que es que para cambiar el pH de 4,5 a 6,5 hay que agregar 2 toneladas de cal, 2 megagramos de cal, no, eso no es así. En cambio, sí podemos decir cuánta cal necesitamos para variar el valor del aluminio. Muy bien, ¿quién nos queda faltando? Los OHs. ¿Y qué problema tenemos todavía en el suelo? Que el aluminio todavía está ¿en dónde? En la solución del suelo. Entonces hay un cuarto paso que se llama neutralización o insolubilización, perdón. Aquí que se llama insolubilización. Entonces, ¿a quién tenemos allí? Al aluminio 3 más. ¿Y a quién le vamos a echar? ¿Cuál es el policía aquí? El tombo. Los OHs. Los OHs, o sea, este producto. Este producto. Entonces, ¿cómo queda? Queda como Al OH 3. O sea, no tóxico. ¿También es reversible? Ay, sí, sí. Sí, la platica, vean, reversible. Obvio que es reversible. Por eso siempre la acidez en el suelo será un problema que se repite. Usted lo arregla, arregla y tal. Entonces, esta es la reacción. Cuando adicionamos carbonato de calcio, que me controla realmente la acidez. Por eso por eso es impreciso decir que controla el pH, no. Controla es la acidez, tanto la activa debido al pH como la intercambiable debido a el aluminio. Pero ojo, con esta gran producción de OHs que hay en el suelo, no solo se precipita el aluminio, sino que se pueden precipitar ¿quiénes? Todos los que tengan cargas positivas. Por eso no es gratis que usted encale con un tiempo prudente antes de fertilizar. Prudentes 20 días, un mes. Por ahí tengo un documento de cuánto se demora esta reacción. Toda esta reacción, ¿cierto? Entonces que eso va a depender de la granulometría de la cal, eso va a depender de la concentración del carbonato de calcio, porque recuerden, casi ningún producto, como dicen los químicos, es puro, ¿cierto? Entonces hay cales del 60%, del 70%, del 80%, si es cal viva o es cal hidratada o es yeso, si precipita o no precipita, si la arcilla o no la arcilla, pero digamos que un tiempo prudente para dejar esto, entre 20 y 15 días. Antes de fertilizar. Antes de fertilizar, ¿cierto? Porque miren,
¿Qué pasa con los siguientes muchachos? ¿Qué pasa si yo aplico el carbonato de calcio? Se da esta reacción, precipita, se da esta reacción y yo ahí mismo le caigo, por ejemplo, con hierro. ¿Qué pasa? Que estos OHs que yo los necesitaba para controlar este aluminio, ¿me van a coger a quién? Al hierro, me lo van a neutralizar. Entonces tengo que hidróxidos de hierro, hidróxidos de manganeso, hidróxidos de cobre, hidróxidos de zinc. Es decir, todos los cationes se van a ser neutralizados por este hidroxilo. Entonces yo por eso tengo que aplicar cal, dejar que reaccione y para que me controle el aluminio. Y ya cuando esta reacción se haya dado y ya tenga bajitos OHs y hayan hecho su trabajo, ahí sí puedo fertilizar tranquilamente. ¿Dónde esta reacción se disminuye mucho? Yo creo que es como lo único desfavorable de la materia orgánica, ¿cierto? Y es que como la materia orgánica es tan cargada eléctricamente, entonces me puede neutralizar este calcio. Por eso hay algunos textos que recomiendan que cuando la materia orgánica supera el 10% en el suelo, entonces va uno aumentando las cantidades de cal en un 20-30%, porque la materia orgánica disminuye el efecto de la cal simplemente porque está cargada eléctricamente y me neutraliza estos productos de la disolución y entonces ya no podemos tener esta otra reacción. Muy bien, ya en suelos 2 vamos a determinar cuánta cantidad de carbonato de calcio necesitamos para neutralizar cierta cantidad de aluminio. Muchas gracias. Profe, una preguntita. Sí. Entonces, al aguacate, ¿por qué no se le... Es que casi a ninguna planta uno le debería echar cal. Es que uno...